Amén. Antes de empezar, déjeme decirle que me quiero disculpar con la hermana Lulú, que es mi vecina allá en Cotitlán, porque el carro se vino vacío y la hermana veo que llegó con gente, pero realmente no nos comunicamos. Y pues sí, me da mucha tristeza. También como me quiero disculpar con la hermana Patricia, allá atrás, la hermana Patricia también, me quiero disculpar con ella porque sí recuerdo que antes de irme para los Estados Unidos de vuelta, hace como un mes, la hermana me invitó a su casa y realmente ya lo coordinamos. No sé si te recuerdas, Marcos, sí, que íbamos a ir a su casa. La hermana nos pidió liberación. No voy a pensar que a mí se me olvida, hermano. Desafortunadamente, a veces venimos con el tiempo muy limitado. Pero de que hemos estado orando por esa situación, hemos estado orando y eso no me justifica. Todavía me gustaría ir. Amén. Porque el Señor nos mandó a ir. Amén. Nos mandó a movernos. No haga ruido que ya nos van a dejar, hermano, por favor. Me di cuenta que la hermana Lulú llegó un poco tarde porque estábamos alabando y no se oían los chiflidos. ¿Cómo es que chiflo está, hermano? Por eso reconozco a la hermana cuando está presente en la iglesia. Dije, no, la buscaba, no, pero ya está aquí, hermano. Dios me la bendiga. Bueno, pues a los de Torito, a los de aquí, ¿dónde estamos? A los de Torito, Lomas y los demás allá, que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a ver quién hace más ruido. A ver, los de Torito. A ver, los de Lomas. A ver, los demás allá. Los de Cristo. Amén. Eso hemos venido a hacer. Déjenme presentar para todos aquellos que no me conocen. Mi nombre es Roberto Espinosa. Y aunque no lo crea, pues soy chilango, así es que guarde su cartera, hermano, porque así me dicen allá en Dallas, porque casi allá en Dallas casi no hay mucho chilango. Y cuando se presenta uno como, dicen, ¿y tú de dónde eres? No, pues de la capital, de la Ciudad de México. Oh, dice, es de chilango. Y luego empiezan a correr la voz, guarden sus carteras porque parte de chilango es pastor. Pues guarden su cartera, porque sí, soy chilango y soy pastor. Y el Señor me mandó a eso, amén, a predicar la palabra del Señor. Tengo más tiempo viviendo en los Estados Unidos que aquí en México. Yo siempre le digo a los hermanos pastores, les digo, hermano, si digo algo que los incomoda, díganme, porque realmente he vivido más tiempo allá que aquí. Y hay veces que uno se transculturiza, ¿amén? Uno como que se adapta al lugar donde uno vive. Entonces, si digo algo que me incomoda, por favor, discúlpenme. Por ejemplo, allá en Dallas decimos, ahí viene la troca. Y usted dice aquí en Chinacolandia, la troca, ¿eso qué es? Aquí decimos, ahí viene la camioneta. Amén. Y usted va para Miami, dicen, ahí viene la guagua. Aquí la guagua son los perros, hermano. Pero allá en Miami la guagua es la camioneta. Eso es transculturizarse. So, discúlpenme si digo algo incorrecto que quizás los ofenda, pero pues así es la cosa. Entonces ya pedí disculpas, hermana Pati, hermana Lulú, ya he hecho con los pastores y digo algo incorrecto. Déjame decir algo muy importante antes de irme más hacia adelante. Yo también me convertí aquí en México. Bueno, yo también me convertí en México. ¿Cuántos se han convertido aquí en México? Yo también me convertí aquí en México. ¿Cuándo recuerdan México 1985? ¿Qué pasó en México en 1985? 19 de septiembre. En ese año fue cuando me convertí. En ese año llegó un pastor de allá de Nueva York, New Jersey, y este pastor era dominicano y se vino inmediatamente cuando tembló aquí en la capital y él abrió una iglesia ahí por la colonia Roma. Y yo me agarraba desde Vallejo, kilómetro 8, y nos íbamos en la camioneta.
en la guagua, en la troca, en lo que usted quiera, pero venga. Y nos íbamos y nos arrancábamos hasta la colonia Roma. Y cuando llegamos a la colonia Roma, a veces muertos de frío, así como estamos aquí ahorita, ¿ven? O a veces todos mojados, pero íbamos a alabar al Señor, hermano. Pero íbamos a alabar al Señor, hermano. Y saben una cosa, no voy a usted a pensar por qué he vivido más tiempo allá. A mí ya se me olvidó de dónde me sacó el Señor. No, a mí el Señor me sacó de aquí y siempre mi sueño fue regresar a México. Y ahorita venimos no tan solo con esta conversión, me convertí aquí y rápido me moví para allá a los poquitos meses. Fue un caso muy triste porque se me empezaron a cerrar las puertas. Yo tenía visa y de repente me cancelaron mi visa, a mi esposa, a mi hijo, y el Señor nos trajo de vuelta para la capital, todos frustrados. Y de repente un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hemos perdido todo. Y en eso una persona, mi hermana Yolanda, que la conoce usted también, me habla de Jesucristo. Y digo, no hemos perdido todo. Era el plan que Dios tenía para mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre está en control. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre está en control, no importando las circunstancias. El Señor vamos a poner esta cosa, me estuve un rato allí en la iglesia, crecí lo necesario y me fui de vuelta, se abrió la puerta y de vuelta llegué para los Estados Unidos. ¿Sí? 25 años de ilegal en los Estados Unidos. Me da vergüenza de ninguna manera, ¿ver? De ninguna manera, pero porque eso es donde el Señor me aprendió a esperar en el Señor. Amén. ¿Cuántos tienen una circunstancia que de repente dicen, hermano, ya se prolongó demasiado? Sigue esperando al Señor. Sigue esperando al Señor, amén. Las cosas vienen en camino, se lo digo, hermano, por experiencia. Tuve que esperar a que mi hija cumpliera los 21 años para que me pudiera pedir, y así ya me hice presidente, y ahora, gracias a Dios, Señor, no puedo la ciudadanía. Felicitamos a los novios, ¿sí? Bueno, felicidades, con gusto me quedaría la boda, pero no me han invitado. Déjeme tomar una tacita de agua, hermano, y que usted empiece a buscar su Biblia. Ya oré, ya me introduje un poco. Ahora vamos a esperar a la palabra del Señor, amén. Me leyó la mente, pastor, gracias. Me leyó la mente. Vamos al libro de Marcos. Hermano, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Media hora? Me dijo de aquí para adelante, sí, está bien. No sé, pero antes de empezar me gustaría, hermano, ¿cuánta gente nos visita que no habían estado antes en una iglesia? Hermano, ¿cuánta gente nos visita que antes no habían estado en una iglesia? Bueno, ¿cuánta gente nos visita que ahí está una? ¿Se puede usted poner de pie? A mí me encanta darle la bienvenida a los visitantes. ¿Me puede decir usted su nombre? No se siente. ¿Alguna otra persona que nos visite? ¿Alguna otra persona que nos visite? No se siente. ¿Alguna otra persona que nos visite? Ponte de pie, por favor, preciosa. Dime tu nombre. Amén. ¿Alguna otra persona? Ya tenemos 3, amén. ¿Alguna otra persona que nos visite? Sí, un poco penosa, pero aquí está otra persona que nos visita. Aquí está otra persona que nos visita, gloria a Dios, amén. ¿Alguna otra persona que nos visita? Eso es, iglesia. Así se recibe la gente en la casa del Señor. Es un honor, es un privilegio. Dios sabe ustedes cómo nos digamos aquí. Yo creo que todo lo que se va a hacer en este día, yo creo que es con referencia a Él, ¿saben? Ya se puede sentar, gracias, puede sentar. Todo lo que se va a hacer en este día casi es por ellos, amén. Porque en la casa del Señor nos da gusto recibir a los invitados. Los demás son de casita, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí, ¿cómo se va el tiempo, hermano pastor? Vamos a ir por de Marcos rápido, porque si no, no vamos a acabar, hermano.
Y ahorita que fui para el baño, el hombre, ese ponche huele nada. No sé si lo están haciendo como piloncillo, pero huele rico. Ahorita le quitamos el frío, no se preocupe. Ahorita empezamos a repartir vasos de ponche ahí en ustedes, no se preocupe. Entonces entramos al libro de o sea que ahí alguien sí quiere un ponche. Ahí alguien sí quiere un ponche. Entonces vamos al libro de Marcos, capítulo 3, hermano. Marcos, capítulo 3. Y vamos a estar en el versículo 3. Es uno o dos versículos. No quiero leer mucho y mucho menos quiero empezar a leer sin que usted ya tenga su Biblia abierta, porque, hermano, es de mucha importancia, es de bastante importancia la palabra del Señor, la que nos guía. Amén. Cualquier persona que se guste poner de pie para leerla, pues adelante, que no se preocupe. Y dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 3, versículo 3. Ahí estamos, y donde dice: después subió al monte. ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? ¿Sí? La voy a leer despacio, no me gusta correr, aunque no acabe el sermón, lo acabe la siguiente vez que vengo, está bien. Dice: después subió al monte, dice, coma. Dice: y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, respondieron. Sube al monte. Cuando Jesús acostumbraba a subir al monte, no estaba acostumbrado a subir a cazar o a hacer fogatas en el monte. Cuando el Señor subía al monte, subía a orar. Amén. Y nos dice aquí que en aquel monte, dice, yo creo que el Señor le mostró a la gente que tenía que llamar. Y cuando Él los llamó, dice que vinieron a Él. Y luego dice el versículo 14, dice: y estableció a 12, una docena. La primera docena que el Señor metió al reino. Dice: para que estuviesen, ¿con quién? Con Él. Con Él. Coma. Y lo segundo, y para enviarnos a predicar. Ok. Yo no sé, a ver, todos los que estamos en casita, todos los que de una manera u otra nos gusta servir en la iglesia, o todos los que soñamos algún día con salir al ministerio, déjame decirle algo. Estos dos versículos que acabo de leer, nunca se lo olviden. Tengo 30 años en el ministerio, y hay veces que pareciera que con tanto tiempo se le olviden a uno las cosas más importantes, o las cosas que tienen prioridad en nuestra vida. Los pastores han de estar de acuerdo conmigo, amén, porque realmente la palabra en Marcos nos dice que el Señor llamó a esos 12 con dos propósitos. Y el primero era para que esos 12 estuvieran con Él. Con Él. El segundo propósito era para que esos 12, después que fueran discipulados, fueran enviados. Después de esto, no encuentro otro significado para el ministerio. Amén. Y tengo 30 años en el ministerio, y hay veces que el Señor me habla tan sencillo que hasta me da vergüenza. Digo: Señor, yo estaba esperando que me dieras una cátedra, pero no. Esta semana el Señor llegó y me jaló las orejas de esa forma. Dice: ¿para qué tanto te afanas? La cosa es más sencilla y más simple de lo que te imaginas. Como también a lo mejor me estaba invitando a orar, porque ¿qué es lo que significa? Apartó a 12 para que estuvieran con Él. Es muy importante, amén. Porque estar con el Señor a veces es el trabajo más difícil que tenemos durante el día o durante la semana. Y todavía es mucho más difícil cuando no tenemos una relación con el Señor. Ese es el primer mensaje que les digo a los que nos visitan. Todavía es mucho más difícil cuando no estás cerca o cuando no le conoces. Pero yo quiero que en este día entiendas algo muy importante. Una de las cosas que Dios quiere para tu vida es que realmente inviertas más tiempo con Él. Me voy a enfocar en ese primer propósito porque el viernes prediqué sobre el segundo propósito.
practicar en el estar con Él, estar con el Señor. Y yo quiero, hermano, que usted abra de aquí su corazón, como dijo el pastor, porque estar con el Señor no tan solo es solamente orando, pero también hay que estar aprendiendo. Repite esa palabra, aprendiendo. Fíjese que yo creo que la intención que tenía Jesús al apartar a esos 12 para que estuvieran con Él era para platicarles un poco de cómo Él empezó su vida, de cómo Él empezó su ministerio. Porque si nos podemos dar cuenta, el libro de Lucas capítulo 4, vaya para allá, Lucas capítulo 4 nos hace mención de cómo Jesús empieza su ministerio. Lucas capítulo 4. Solamente voy a usar los subtítulos de la Reina Valera. No voy a entrar de lleno. Cuando usted llega a Lucas capítulo 4, yo creo que eso es lo que el Señor quería, que este grupo de 12 personas aprendieran de la vida de cómo Él empezó, de cómo Él había iniciado su ministerio, de cómo Él había vivido o vivió en excelencia al principio de su ministerio. Cuando usted llega a Lucas capítulo 4, donde lo mandé, en el versículo 1, empieza, dice, donde Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán. Ahí estamos. Y todos conocemos esa historia, pero todos conocemos que es la tentación de Jesús. Amén. Allá en Israel, he ido 2 veces para Israel, hay un monte que se calcula que fue, y que se le llama el monte de la tentación, que fue donde se calcula que fue donde hubo este encuentro de Jesús con el enemigo. Supongo que en ese tiempo Jesús estaba solo. Y supongo que si los escritores de los evangelios lo pusieron en tinta, era porque Jesús se los platicó. Amén. Y hay veces que el Señor nos quiere a solas porque nos quiere instruir, porque quiere platicarnos algo de Él, porque quiere mostrarnos algo para nuestra vida. Esta semana, después de 30 años de ministerio, todavía recibe el jalón de orejas. Amén. ¿Me da pena? Desde luego que no. Desde luego que no, porque decía el apóstol Pablo, amén, que todavía, en vez de mirar para atrás, todavía proseguíamos hacia la meta. Amén. No viendo los obstáculos, no viendo nuestros errores, pero proseguíamos hacia la meta. Yo creo que lo que el Señor quería decirles a los discípulos en ese momento que estaban con Él, dice, yo creo que les lo explicaba de esta forma, dice, llega el momento en nuestra vida que uno debe confrontar al enemigo. Llega el momento en nuestra vida en lo que cada uno de los discípulos tenía que enfrentar al enemigo. Yo creo que si los había apartado para estar con Él, no tan solo era para instruirlos, sino para explicarles el cómo deberían no tan solo vivir su vida cristiana, pero también el cómo hacer el ministerio. Y en su vida personal, yo creo que supongo que quería instruirles en el cómo el Señor se quitó al enemigo de encima. Decía una persona allá de Centroamérica, dice, ¿hay alguna persona de Centroamérica? ¿No? Allá se les escucha mucho su acento. Dicen, hermano, dice, siento al enemigo, dice, siento al diablo, dice, como si fuera un charco cargado sobre mis hombros. Es una expresión que se me grabó mucho de los centroamericanos. Dice, siento al enemigo aquí atrás cargado sobre mis hombros. Y es verdad. Hay algunas veces que sentimos, no tan solo los pasos, pero sentimos la opresión del enemigo sobre nuestros hombros. Le estaba diciendo a mi esposa esta semana el cómo, pues uno viene de viaje misionero, hermano, y no visita
Y cuando uno se da cuenta, pues las cosas no salen como uno esperaba, amén. Y le estaba diciendo a mi esposa, oh, fíjate, me pasó esto, me pasó aquello, me pasó eso, me pasó lo otro. Ya cuando me di cuenta, ya había perdido, ¿sí me entiendes tú? Había perdido la noción de lo que realmente Dios te estaba tratando de hablar a través de ese versículo. Porque un día antes el Señor me lo había dado en Marcos capítulo 3. Te aparté para que estuvieses más tiempo conmigo. Tienes 30 años en el ministerio y aún no sabes cómo quitarte al enemigo de encima de ti. Cada uno de nosotros, hermano, cada uno de nosotros debemos aprender a estar con el Señor, porque el Señor quiere enseñarnos a quitarnos el enemigo de encima de nosotros. Yo he ayudado a mucha gente aquí, a varias iglesias. Y desafortunadamente no todas las iglesias, amén, han prosperado. Y uno sigue ayudando y sigue uno evangelizando y visitando las iglesias pensando que de una forma o de otra, ¿sí me entiendes tú? Dios va a hacer algo. Pero pasan los años y pasan los años y pasan los años y te das cuenta que este grupo de personas todavía no se han sabido quitar al enemigo de encima. ¿Cómo se ve una persona que no se sabe quitar al enemigo de encima? Bueno, con mucho respeto, ¿sí me entiendes? Con mucho respeto. Es una decadencia de la vida en excelencia que el Señor nos mandó a llamar en nuestra vida. Hay mucha gente siempre con un énfasis tremendo en lo negativo de las cosas. Hay mucha gente escuchando solamente el mensaje del enemigo al oído todo el tiempo. Y no se dan cuenta, hermano, que no es falta de fe, es que simplemente no se han sentado lo suficiente tiempo con el Señor como Él lo dispuso, en Marcos capítulo 3, versículo 14. Para que estuviesen con Él y aprendiesen con Él en el cómo. La primera cosa que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana es el aprender a quitarnos al enemigo de encima de nosotros. Usted puede decir, hermano, pero pues yo no tengo ninguna lucha con el enemigo. Quizás usted puede decir, hermano, desde el principio de la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, el propósito inicial del enemigo siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice en Génesis 3:15, dice que Dios dijo, dice, he puesto enemistad entre tu simiente y su simiente. Ahí empezó la guerra, amén. Pero ahora nosotros como iglesia somos lo que llamamos allá en los Estados Unidos daño colateral, amén. ¿Qué saben así? Daño colateral. Al haber esa lucha entre esas simientes, nosotros como pueblo de Dios somos daño colateral. Estamos expuestos a constantemente recibir los ataques del enemigo. Daño colateral. Yo creo que lo que Jesús quiere en este día para algunos de nosotros es que aprendamos a quitarnos al enemigo de encima de nosotros. Yo creo que ese fue el primer mensaje que tengo que recibir de parte de Dios esta semana. Sobre ese mismo capítulo, no quiero ir para allá porque no quiero extenderme mucho. En Lucas 4, yo le voy a decir que ahí están los pasajes más hermosos que yo he estudiado. En Lucas capítulo 4 dice que después que Jesús regresó del desierto, dice que fue soltado por el enemigo por un tiempo. Yo creo que en nuestra vida debe de ser un aprendizaje constante el aprender a quitarnos ese enemigo de encima de nosotros. Muchos de nosotros a veces no nos damos cuenta, vuelvo a repetir, haga la redundancia, y especialmente, amén, especialmente cuando no conocemos del Señor, a veces no nos damos cuenta de cómo el enemigo nos acecha
constantemente. Cuando llego a Lucas capítulo 4, versículo 18, es uno de los versículos que más me gustan. Creo que la segunda parte que yo creo que el Señor quiere o quería que sus discípulos aprendieran de Él, se encuentra en el versículo, está en Lucas 4, versículo 18, donde dice, el Señor dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. No tan solo la vida cristiana consiste, y también para todos aquellos que todavía no reciben a Jesucristo, en aprender a quitarse constantemente los dardos del enemigo, pero también la vida cristiana consiste en aprender a caminar bajo la unción del Espíritu de Dios. El aprender a depender en todo tiempo del Espíritu de Dios. Cuando el Señor empezó a predicar, este fue su primer sermón, y lo primero que Él dijo, lo primero que Él cumplió de esta profecía es el decir, el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Yo creo que eso es parte fundamental de nuestra vida. Amén. El saber lidiar, el saber cómo echar para atrás esos constantes ataques del enemigo. Constantemente vamos a tener que practicar eso en nuestra vida. Como también, ya después que podamos a un lado echar, o al menos aprender a no escuchar, a no imitar al enemigo, ahora sí podemos estar listos para poder entrar bajo esa unción del Espíritu de Dios que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que hay dos cosas completamente diferentes. Yo no sé los pastores cómo lo enseñan, espero no cometer un error. Nosotros allá creemos que una cosa es recibir el Espíritu de Dios y la otra cosa es estar llenos del Espíritu de Dios. No sé si sea en contra del enseñanza de la iglesia local, pero yo siempre lo he creído así. Déjeme decirle algo muy importante, ¿no? Yo mismo me doy cuenta cuando no estoy bajo la influencia del Espíritu de Dios. Aparte de que muchas veces las cosas me empiezan a salir mal, y es cuando empiezo a sentir la presencia del enemigo en cosas tan pequeñas. Aparte de eso, también yo creo que he discernido que no tan solo es el ataque del enemigo, pero es a veces que no ando al 100% debajo de la llenura del Espíritu de Dios. Yo le decía a mi esposa hace algún tiempo, yo le decía, después de 25 años, le digo, todavía no sé qué es el Espíritu de Dios. Porque, pues, hermano, uno visita varias iglesias, amén, y cada iglesia lo manifiesta de diferente forma. Y respetamos eso, amén. No tenemos ningún inconveniente. Pero en el lugar en el que yo crecí, todavía como que me quedó duda de qué era realmente el Espíritu de Dios. Y fue donde tuve que regresar y por mi cuenta, tuve que empezar a orar y empezar a buscar ese Espíritu de Dios que se me había prometido a mí. Y no fue meramente, hermano, que haya sido una necesidad propia, pero quizás era el cansancio de intentar tantas cosas y siempre acabar frustrado. Porque la palabra del Señor nos dice, hermano, que suya es la batalla, amén. No es de nosotros, es de Él la batalla. En 30 años de ministerio, yo creo que es una de las cosas que más trabajo me ha costado. El mantener esa unción, el mantener esa energía, ese poder que el Señor nos ha dado, que ha dispuesto para nosotros. Le estaba yo diciendo a mi esposa recientemente de un problema que tenemos en los Estados Unidos. Y ese problema que tenemos en los Estados Unidos es que muchas veces las iglesias han dejado de evangelizar.
hay bastantes iglesias, amén. Parecía como que, bueno, ahí donde yo estoy, hay una iglesia en la esquina, otra en otra esquina, y nosotros vamos en medio, y solo es una cuadra. Hay bastantes iglesias, pero lo que diferencia entre una iglesia y otra a veces es el cómo la iglesia se deja usar por el Espíritu de Dios. Hay iglesias, hermano, bien dinámicas, amén. Hay iglesias, hermano, que definitivamente hay veces que tienen que cerrar por falta de membresía. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una iglesia lo hace y una iglesia a otra es el cómo esta iglesia está bajo la unción del Espíritu de Dios o no. Hay algo que le decía yo a mi esposa, le digo, yo no sé por qué, le digo, pero aquí están haciendo como que le hemos perdido la pasión al evangelismo. Le hemos perdido la pasión a la oración, al estar con el Señor. Llegó un tiempo que cuando yo me convertí, hermano, realmente yo me convertí a través de los milagros que el Señor hacía en mi vida. Amén. A través de las sanidades que yo recibía de parte del Señor. Jesucristo, yo creo que lo que quería que nosotros entendamos o comprendamos en este día, que el estar con Él es un tiempo de instrucción. Porque Él mismo en Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Déjeme decirle que hacía ya un tiempo que no había tenido realmente la libertad que sentí esta semana. Esta semana estaba yo visitando, me propuse hablarle a alguien de Cristo una vez al día. Fue este lunes, estaba yo en una vecindad allá por la Progreso Nacional, y sale esta persona que la conocí ya de años, pero nada más habíamos platicado unas 2 veces, y lo veo que sale cojeando de su pie, amén. Y le digo, ¿qué te pasó en el pie? Y dice, es que se me reventó una vena. Le digo, ¿pero cómo? Dice, sí, dice, tengo ese problema, dice que de repente, dice, durante el día, durante la noche, trabajando, descansando, dice, de repente se me revientan las venas, y ya cuando me doy cuenta, dice, ya tengo un charco de sangre debajo de mí. Y le dije yo, le digo, oye, ¿me permites orar por ti? No sé cómo, hermano, pero me recibió pero dice, desde luego, dice, agarré, hermano, ahí en medio de la calle, en medio de la vecindad, empecé a orar por este hombre. Y cuando estaba yo orando por él, sentí la necesidad de hablar de Jesucristo, hermano. Lo volví a ver después de ese día, lo volví a ver como por el viernes, y le digo, oye, ¿y cómo te sientes después de la oración? ¿Y qué pasó contigo? Me dice, no me lo va usted a creer, dice, pero mi herida se me está secando. Yo le dije esto, le digo, mira, la razón por la cual Dios me motivó a orar por ti fue porque mi madre sufría de lo mismo que tú estás sufriendo en este día. Pero déjame decirte algo, amigo, le digo. Yo vi a mi madre toda su juventud, le digo, sufriendo de una apertura por aquí, otra por acá, y constantemente con vendas y vendas y vendas, y limpiándolas y limpiándolas y limpiándolas. Le digo, pero de que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, cuando mi madre aceptó a Jesucristo en su corazón, le digo, esas heridas que antes se reventaban cada semana o a veces todos los días, le digo, se secaron de una vez y para siempre. Le digo, yo pude ver a mi madre sanar y pude ver a mi madre cómo se le cerraron esas heridas y nunca volvió a tener ese problema. Porque hermano, eso es lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos cuando estamos con Él. Recuerdo, el Señor dice que llamó a 12 y los llamó con 2 propósitos: para que estuvieran con Él y para predicar la verdad. Cuando estamos con el Señor, el Señor nos enseña cómo hacer las cosas.
Cuando invertimos tiempo con el Señor soluciona la mitad de nuestros problemas. Cuando estamos con el Señor suple más que nuestras necesidades. Es una de las ventajas que tenemos nosotros los hijos de Dios, y espero que usted ya lo esté disfrutando. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que el Señor suple hasta que sobreabunde. Nomás unos cuantos, hermano. Dije, el Señor suple hasta que sobreabunde. Yo creo que es una de las características que más recuerdo yo de cuando me convertí. Amén. Y la necesidad en la cómo había perdido mi visa, mi trabajo y todo, cómo mi esposa y yo nos alcanzaba un sueldo de 90 pesos en aquel tiempo por semana, que en aquel tiempo era el salario mínimo. Pero una cosa sí sabíamos, que teníamos que honrar al Señor con eso poco que nos caía, y de una forma u otra, hermano, el Señor multiplicaba durante la semana. Dice la palabra del Señor, dice que también el Señor vino y quiere que entendamos que el Señor ha venido a sanar a los de quebrantado corazón. ¿Cuántos hemos estado alguna vez en nuestra vida con el corazón quebrantado? No sé si podríamos decir si la palabra de corazón quebrantado y no la bajan alguna, a lo mejor está ahí, hermano. Dios les diga, hermano. Ahora nos podemos dar cuenta que esta palabra es tan importante en estos días en los que estamos viviendo. Usted ha visto, bueno, yo no sé aquí, pero en los Estados Unidos tenemos una pandemia que no es meramente la que acabamos de pasar del COVID, ¿okay? Tenemos una pandemia donde la depresión ha inundado nuestras ciudades. Tenemos una pandemia donde la gente ha perdido su motivación. Estaba yo escuchando una estadística y dice que tan solo en los Estados Unidos, escuche esto, en los Estados Unidos solamente, dice, al año consumimos 7 toneladas de depresivos. Tan solo en los Estados Unidos, 7 toneladas de pastillas para combatir la depresión. Cuando uno escucha esto, hermano, en un país cristiano, uno se queda maravillado, amén. Uno se queda sorprendido. Pero cuando escucha uno más en la iglesia, hermano, que a veces hay personas que están todavía bajo esos síntomas, pues uno queda más que maravillado. Y es cuando realmente no entendemos el propósito por lo cual el Señor nos ha llamado, nos ha apartado y nos ha seleccionado para estar con Él. No tan solo es para ser sanados, pero también para ser instruidos en cómo hemos de ayudar a otros, en el cómo hemos de predicar su evangelio, en el cómo hemos de sanar enfermos. Usted ha de pensar que solamente aquí en los Estados Unidos, en México, hay necesidad financiera. Yo recuerdo hace algunos años, mi hijo tenía 5 años, yo estaba como este niño, supongo. Y en aquel tiempo no tenía para pagar un mecánico. Y se me ocurrió levantar mi carro y meterme debajo del carro, y tenía yo que quitarle lo que aquí llamamos el eje. En uno de esos movimientos que yo hice para quitar esa parte, se me cayó el carro encima. ¡Pah! Todavía tengo esa marca. Y ese día fue un martes o fue un jueves. Yo no sé cómo mi hijo, Dios lo iluminó para ir corriendo por los apartamentos donde vivíamos en aquel tiempo, y estaba gritando: ayúdenme mi papá, ayúdenme mi papá. En ese momento viene un joven, mete de vuelta el carro, levanta el carro y me sacan a mí. Yo todavía sentía esa presión sobre mi estómago. Le digo que fue un
martes o un jueves, porque fue el día que precisamente yo tenía que ir al instituto bíblico. Cuando llego al instituto bíblico, uno de los pastores dice: hermanos, antes de empezar a estudiar, vamos a orar. Bueno, empezamos a orar, empezamos a alabar al Señor. Cuando menos me di cuenta, hermano, toda esa presión que yo sentía sobre mi cuerpo, al estar adorando al Señor, se me había ido, hermano. Totalmente. Y en aquel tiempo yo recuerdo, hermano, que no tenía seguro. No tenía el seguro social, ¿sí? No tenía seguro, no tenía forma de cómo ir al doctor. En ese momento la única opción que tuve fue creerle al Señor, fue levantar mis manos y decirle: Señor, tengo miedo de que alguna parte fundamental de mi cuerpo esté dañada por dentro. Cuando me doy cuenta, hermano, de veras que antes de acabar ese canto, yo mismo sentí cómo, al tener mis manos levantadas, sentí como el Señor vino, recorrió mi cuerpo, de pies a cabeza salió y me dijo: no te preocupes, no tienes nada. No te preocupes, no tienes nada. No te preocupes, no tienes dinero. No te preocupes por la aseguranza. No te preocupes por nada. Todo está bien dentro de ti. A veces es necesario que nos acordemos de dónde el Señor nos ha sacado. Amén. A veces es necesario recordar todas estas cosas que el Señor hizo al principio, porque si el Señor lo hizo al principio de nuestras vidas, seguramente está dispuesto a hacerlo de vuelta en nuestro presente. Ayer por equivocación le hablé a un amigo y desafortunadamente este amigo es inconverso. Nos conocemos desde los 6 años, tenemos casi 50 años de conocernos. Y ahora me dice: mira, Roberto, desafortunadamente, dice, aquí en México solo buscamos de Dios cuando lo necesitamos. Digo, bueno, al menos él mismo lo está reconociendo, amén. Dice, desafortunadamente, dice, solamente cuando nos aprieta el zapato es cuando empezamos a buscar de Dios. Y le digo: qué tristeza, le digo, porque definitivamente no alcanza la gente a comprender los beneficios que recibimos al estar cerca del Señor y al estar constantemente invirtiendo el tiempo con el Señor, porque para eso fuimos apartados. Una de las cosas más tristes que yo recuerdo de mi juventud es que yo tenía un estigma, hermano. Yo crecí en la iglesia popular, y en la iglesia popular había una doctrina que me daba bastante miedo, la doctrina del purgatorio. Y sin darme cuenta, hermano, yo a mis 18, 19, 20 años, cuando empezaba yo a entrar a mi vida adulta, que empezaba a comprender, algo sí le voy a decir: me daba un temor cada vez que yo escuchaba esa palabra. Para mí fue una bendición cuando pude entrar a la verdad, cuando pude recibir a Jesucristo en mi vida. No tan solo que vino a restaurar todo lo que el enemigo había deshecho y robado en mi vida, pero también vino a abrirme las puertas que con errores míos me había cerrado durante mi vida. Yo creo que la gente cuando nosotros hacemos un llamado al altar, la gente ha de pensar que nos estamos invitando literalmente a cambiar de religión. Eso fue lo que yo pensé, y por mucho tiempo estuve alejado porque gente me insistía y gente me insistía. Mi padre nada más veía y dice: ay, vienen las de las naguas largas. Naguas quiero decir las falsas. Sí, usé esa palabra. Y pues uno decía, pues al de ser malo, ¿no? Toda mi vida había yo recibido ese llamado y constantemente yo decía: no, eso es malo. Cambiar de religión es malo. Es más, déjenme decir algo muy importante. Cuando yo me convertí, cuando yo llegué a Jesucristo, mi padre me dijo: Roberto, tú das un paso por adelante, dice, y te olvidas de mí. Digo, bueno, por mi modo, amén, y lo voy a dar. Hermano, gracias a Dios, mi padre, antes de morir, también aceptó a Jesucristo. Porque, hermano, hay bastantes beneficios
cuando uno entiende el propósito que Jesucristo tenía o tiene para nosotros. Seas convertido o no seas convertido, es el mismo propósito. El propósito de Jesús es que tú aprendas a invertir más tiempo con Él, que seas instruido por Él. Yo creo que ese es el mensaje más práctico que pude dar. Un testimonio aquí, ya, pero sobre todas las cosas, el poder abrir mi corazón y decirle a la gente: señores, la razón por la cual los hemos invitado o hemos hecho este servicio evangelístico, podemos decirlo así, es porque generalmente, a veces, y eso pasa mucho también, a veces nada más entramos y salimos, llegamos y nos vamos, y se nos va la rutina pensando que esa es la iglesia. Yo antes de partir, hermano, definitivamente, yo quisiera que oráramos unos por otros. ¿Sí? Pero yo quisiera que algunos que toque el piano, el muchacho, que vinieran y que nos acompañaran con un poco de música. Y en lo que la música se prepara, yo le pido a usted que usted cierre sus ojos. Yo entiendo que estuvimos un poquito distraídos, pero que la palabra del Señor, hermano, no regrese vacía. Que la palabra del Señor no regrese vacía. Yo quiero hacer un llamado primeramente a la iglesia. Realmente que la iglesia pueda reconocer que no tenemos que buscarle tanto al cristianismo. El cristianismo es tan sencillo y tan simple como nos dice Marcos capítulo 6, versículo 14. El Señor nos ha levantado con un propósito de que estemos con Él, de que seamos instruidos por Él y también de que predicamos el Evangelio. Es tan sencillo, hermano. Es tan sencillo, es tan simple. Yo quiero hacer ese llamado a la iglesia, hermano, y lo que se prepararon los músicos. Pero yo quisiera hacer un llamado a la gente que nos visita. A la gente que nos visita no es meramente que nosotros queramos cambiar a la gente de la religión. Simplemente, yo creo que nuestro deseo es que la gente conozca lo que nosotros conocemos. Que la gente pueda disfrutar lo que nosotros disfrutamos. Que la gente pueda ser sanada como un tiempo nosotros fuimos sanados. Que la gente pueda disfrutar de los beneficios del reino en el cual pertenecemos. La palabra nos dice que no es que hayamos cambiado de religión, sino que simplemente fuimos adoptados a la familia de Dios. La gente que nos visita, yo creo que este llamado se lo hago a ustedes personalmente. Yo no sé cuál sea la situación que ustedes estén pasando durante este periodo de su vida, pero sí quiero que entiendan algo muy importante. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos difíciles. Algo que me da mucha tristeza es que antes que empezara la pandemia, todo el mundo andábamos como muy... ¿Qué va a pasar? Amén. Y después que ya se tranquilizó esto, como que todo volvió a la normalidad. Como que nos alejamos un poco del Señor. La verdad que los que seguimos las noticias nos podemos dar cuenta, hermano, que las cosas están difíciles, que el mundo en el que vivimos está cambiando. Me estaba escuchando un sermón de un pastor, y este pastor dice, lo que la gente no entiende, dice, es que de todas las armas nucleares que hay en el mundo ahorita, el hombre ha alcanzado la capacidad de exterminar toda la creación que podemos ver en solo 30 minutos. Yo creo que esa es la urgencia que la iglesia tiene. La urgencia que la iglesia tiene es el invitar a la gente a recibir los beneficios de estar con el Señor. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Señor, en estos últimos minutos, Padre, sujeta todo lo que se mueve en contra, Señor, de tu voluntad. Por nombre, Padre, de tu unidad. Padre, los que te conocemos y llenamos, Padre, llenamos tu casa. Tu palabra nos dice, Señor, que tu casa será llamada casa de oración. Danos tú, Señor, la referencia para poder comportarnos, Señor, en un lugar en el cual tú nos has dado el privilegio, Señor, de venir en paz. Y permite, Señor, que esta oración, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón, todo el tiempo de iglesia, tengo la gente, Señor, que no te conoce. Y pueda tener el efecto, Señor, que tú, cada uno de nosotros, los que te conocemos, que así como tú llegaste un día, llegaste, Padre, nos transformaste, Señor, en ese valor que no teníamos antes, Señor. Nos libraste de todo temor, de todo quebrantamiento de corazón, para liberarnos, Señor, y podernos ubicar a vivir esa vida en abundancia que tú nos has llamado a vivir, Señor. Esa vida en excelencia, Señor, que es el reflejo de mi corazón, porque tu Padre es el reflejo hacia esa palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque tu palabra nos dice claramente, Señor, que si tú no edificas la casa, el Padre edifica los edificadores. ¿Acaso no dice, Señor, Romanos capítulo 3, versículo 5? Nosotros no nos estudiantes, pero también nos equipamos. Y nos has equipado, Señor, para sanar toda enfermedad, Señor, y también para poder, Señor, no solo quitar dolencia, sanar al quebrantado, Señor, pero también tú me mostraste ahora, Señor, que también quieres traer sanidad para todo el adeudado. Todo aquel Padre que de una manera o de otra, Señor, no ha podido ver sus finanzas ser establecidas. La verdad, Padre, que aquí todos de una forma o de otra necesitamos, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, y cantar. Señor, ábrenos los ojos. Quita, Señor, toda la vergüenza de nosotros, para que podamos, Señor, poder entrar en este último momento.
Espíritu Santo, ven. Venga toda esta voz, con autoridad. Llena este lugar. Pensando en la mañana, digo, ¿cómo haría yo un llamado? El Señor me dio esta palabra y yo puedo decirle muchas veces el obstáculo más fuerte para que la gente se convierta es la propia iglesia. Y yo quiero decirle a los que nos visitan y quizás tú puedes decir, oiga, yo quiero, pero hay veces que la iglesia no cubre mis expectativas. Todo esto merece lugar. Y lo escucho, hermano. El martes estaba yo evangelizando a una persona y creo que no me dejó ni hablar, porque me estaba diciendo todo lo que lo ha alejado. Yo te quiero decir a todos aquellos que nos visitan, te quiero decir, no pongas tus ojos, ¿ven? Quizás nosotros como iglesia, quizás no cubrimos todas sus expectativas porque somos imperfectos, porque somos débiles, porque somos temerosos. Pero déjame decirte que hay alguien que sí ha cubierto nuestras expectativas, se llama Jesús de verdad. Amén. Y quizás tú puedes decir, hermano, no le entendí nada. Gloria a Dios, no se preocupe. Pero si algo me has entendido, especialmente los que nos visitan, y tú puedes decir, hermano, yo quisiera al menos intentar tomar más tiempo con el Señor. Todo, y no importa, mire, mi llamado es inicialmente a la iglesia, hermano, también a la iglesia. Si tú puedes decir, hermano, realmente se reconozco, no he tomado el tiempo suficiente para estar con el Señor, vas a trabajar para adelante. Dice la palabra del Señor, hermano, que si no confesamos nuestros pecados, no prosperaremos. Y muchos de nosotros no prosperamos porque tenemos tantas cosas que hemos abandonado en nuestra vida. Mira, y justamente al tiempo, con nuestro alabanza, si usted puede decir, hermano, realmente debo de reconocer que nunca hay tiempo para estar con Él. Es más, déjeme decirle algo que pastora, me da pena. En esta mañana, mientras yo estaba orando por ustedes, por la iglesia, el Señor también me dijo algo muy importante. Dice, es tiempo de orar por todas aquellas personas que no tienen ni para pagar su renta. Y le voy a decir por qué. Y yo le voy a decir por qué. Porque, ¿sabe una cosa? Eso no es normal para México ahorita. Durante la pandemia, México fue uno de los países que mantuvo la producción de su Producto Interno Bruto y lo logró al 5%. Marcos, en el último año, México ha pagado el valor del dólar a 19 pesos con 50 centavos. Te voy a decir lo que dije en otras palabras. México tiene una economía, pero no. Y nos pasamos esperando que el gobierno y explicamos a que siga, y siempre estamos igual. Yo no vengo a decir lo que yo quiero decir. Yo dije, oré esta mañana, el Señor me dice, ora por los que no tienen ni para pagar su renta. Yo no sé qué son, ni levante tampoco su mano, ¿verdad? Aquí no estamos ni para avergonzar a nadie. Nada más, déjenme jugar con el Señor. Voy a pedir a los pastores.